Pues ya estamos, que yo sepa, ya estamos, ya estamos. Es muy chistoso porque no es como cuando estamos en la radio o en la tele, donde hay alguien que te dice faltan 10 segundos, 5, 4, y después entra un audio de una voz y dice bienvenidos al Exacto. programa. No, Sí. aquí es al chilazo, como se dice. Y aquí estamos al chilazo entrándole al programa. Y yo soy Eduardo Ruiz Gil, y gracias por estar conmigo esta noche. No sé ni lo que estoy haciendo porque no encuentro mi página de Eduardo J. Ruiz. Ah, bueno, empezamos bien. Por allá de estar, por allá de estar. Y me da mucho gusto, no, ya la encontré, ya la encontré. Me da mucho gusto saludar a Juan Key. Juan Key es el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. La amo, es arquitecto, es maestro en arquitectura, un hombre con una amplísima trayectoria profesional, sabe de lo que habla. Yo por eso lo invité a mi programa en Fórmula. A mí me gusta tener gente que sabe lo que habla. De repente hay gente que ya no quiere estar y se va. De repente hay gente que cambia las reglas del programa y no les conviene. En fin, así es esto. Pero, mi querido Juan, te doy la bienvenida con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Con el gusto de acompañarte en esta transmisión. Por supuesto, con el deseo de que todo el mundo tenga más conocimiento del tema urbano, del tema de las ciudades, Las ciudades, sí. del ordenamiento del territorio, del desarrollo regional. Entonces, Fíjate que estoy estrenando mi letrero. perfecto. Es una pantalla, mira, es una pantalla. Ok, Entonces, hoy me dediqué un rato a diseñar la pantalla. Entonces agarré una de estas tarjetitas USB, se la puse por atrás. Es un marco para cuadros, ya sabes, un marco sí, para sí, cuadros. sí. Entonces, ahí va a estar el teléfono, 5512683963, para la gente que quiera comentar sobre el tema. Por amor de Dios, no memes, no videos, no me interesa el último chiste de López Obrador, no me interesa nada. Hoy es el programa, el tema son las ciudades, lo bueno, lo malo de las ciudades, el futuro de las ciudades como factor que contribuye a que probablemente el coronavirus se esparza más rápidamente. O sea, en México, mi último dato, Juan, es que el 81% más o menos de los mexicanos vivimos en ciudades y que este porcentaje va aumentando entre 1,5 y 2% anual. Es Lo que correcto. significaría que en unos 20 años ya se va a quedar sin clientela rural, ya sabes quién. Todos vamos a estar en las ciudades, ¿no? A mí me fascinan las ciudades, yo soy citadino, nací en la colonia Roma de la Ciudad de México, un hospital que ya no existe, un hospital que estaba sobre la calle donde hoy está es una clínica, y ya no me acuerdo, el Dalinde. Ok, Donde está el Dalinde, cuando yo nací, ya hace muchos años, había una maternidad que era la maternidad de Nuestra Señora del Carmen. Ya yo nací y del hospital me llevaron a un departamento de mis papás en la Narvarte, casi límite con la Roma Norte, no, con la Roma Sur, sobre la calle de Obrero Mundial. Y toda mi vida he vivido en esta ciudad, excepto cuando me fui a estudiar a la Universidad de las Américas en Puebla, cuando me fui a la Universidad de Minnesota a una maestría. Yo soy de esos apestosos traidores a la patria que que fueron a estoy en el estudiar. extranjero, estoy en el extranjero. Es que hay gente que tal vez tiene el dolor o el complejo de nunca haber podido salir y reciente de los que tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo. Y me fui después otro rato a hacer negocios porque en la época de Miguel de la Madrid no me convenía seguir en el país. Tú sabes cómo era la persecución con el señor Bartlett, que era el secretario de Gobernación en aquella época. Y ya, pero yo soy citadino. El campo me gusta verlo de vez en cuando. Yo soy amante de las ciudades. Todo ocurre en las ciudades. Esto desde el punto de vista de un habitante de las ciudades. Ahora, tú dinos, ¿qué diablos son las ciudades? Bueno, mira, podemos remontarnos al Paleolítico. Las primeras ciudades surgieron 7,000 años o 7,500 años antes de Cristo, en aquella zona que se conocía como Mesopotamia, donde ahora están Irak, Siria, y surgieron ciudades como Babilonia, Ur y otras ciudades entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Por qué surgieron las ciudades? Finalmente los grupos humanos pasaron de aquella tradición nómada de cazadores y recolectores a convertirse
en grupos que descubrieron la agricultura, descubrieron la ganadería y obviamente no podían realizar su actividad si seguían siendo nómadas. Tenían que establecerse en algún lugar. ¿Cuál era el mejor lugar? A la orilla de los ríos. Y lo vemos en las grandes capitales europeas. Los ríos como fuente de abastecimiento de agua para todas las necesidades eran fundamentales. Las ciudades tienen la característica de que se convierten en sitios donde hay gobernanza, donde hay una estructura de carácter social. Te voy a ir interrumpiendo porque cada vez que yo hablo con expertos usan palabras que no todo el mundo entiende. ¿Qué es gobernanza? Bueno, mira, la gobernanza es la facultad, la característica que tienen los grupos humanos de organizar autoridades, organizar liderazgos y a partir de esos liderazgos ir delegando responsabilidades que van siendo de tipo administrativo, de tipo político, de tipo religioso, incluso. Un gobierno, muy pocas palabras. Bien. Un gobierno. Y entonces, en las ciudades se da esa característica. Los grupos humanos que se empiezan a asentar en pequeñas aldeas y que empiezan a crecer, empiezan a descubrir la necesidad de tener liderazgos, de tener una organización política, una organización religiosa, una organización para desarrollar su actividad agrícola, sus artesanías, etcétera. Y se empiezan a constituir grupos cada vez más complejos, incluso aprenden a defenderse, construyen murallas, surgen las ciudades-estado como tales, donde digamos, la organización social descubre la necesidad de defenderse de otros grupos que de pronto sienten un apetito especial por invadirlos, por de alguna manera sacarles provecho a los vecinos. Robarles lo que tienen, ¿no? Robarles lo que tienen, ¿no? Exacto. Su riqueza y sus mujeres y lo que puedan. El hombre lobo del hombre. Finalmente las ciudades se vuelven asentamientos humanos cada vez más complejos, cada vez más ricos, cada vez más sólidos, y donde florece la economía, como la conocemos al día de hoy, florece la cultura, florece la tradición, florece la gastronomía, y todas estas características van haciendo que las... El arte, la educación, la cultura, todo esto. Exacto. Y las sociedades cada vez más complejas van entendiendo que la única forma de subsistencia real es en las ciudades. ¿Por qué? Porque además la salud es inherente al desarrollo urbano. Empiezan a surgir mecanismos para garantizarle la salud a los habitantes. Pasamos desde los hechiceros hasta los médicos. Y por supuesto, las organizaciones en sistemas de salud se dan fundamentalmente en las ciudades, posteriormente en las zonas metropolitanas. Entonces, ese sería, digamos, el desarrollo que ha tenido la vida desde el punto de vista urbano, desde las aldeas, desde pequeñas organizaciones hasta grandes ciudades. Hoy, ahora, ya nos dijiste lo bonito y todo lo bueno que ocurre, pero las ciudades también generan grandes problemas, ¿no? A ver, por supuesto, una de las consecuencias de la vida urbana es, por supuesto, el que la inseguridad empieza a crecer por la avaricia, por el deseo de los migrantes. Mucha gente llega empobrecida, se establece... O sea que los migrantes son malos. Ya siento que estoy hablando de Donald Trump. No, los migrantes... Yo también sé de gente que nació y vive en las ciudades que son bien maloras. Sí, mira, lo que sucede finalmente es que la migración del campo a la ciudad no siempre es exitosa en términos de integración. Muchos grupos humanos que migran, y por supuesto se dio en México en los años 50 y 60, empiezan a generar cinturones de miseria que por la forma en que están configurados, por la desatención que les brinda la autoridad en turno desde tiempo inmemorial, empiezan a constituirse en grupos delincuenciales, en grupos que tienen que sobrevivir a toda costa, que se organizan en subempleo, al contrabando, etcétera. Pero eso siempre ha existido, ¿no? Creo que siempre, una ciudad siempre ha tenido su grupo nocivo, sus malos habitantes, porque yo estaba pensando, a ver, antes de que yo me preocupe por un criminal, yo me preocupo de que no falte el agua, yo me preocupo de que haya drenaje, que alguien se lleve la basura, que creo que son problemas muy de las ciudades, ¿no? Por supuesto,
que generalmente los gobiernos siempre van a la saga del crecimiento de una ciudad. Sobre todo en países como el nuestro, en todos los países latinoamericanos, en los países asiáticos y en los africanos, esa situación se da mucho, porque finalmente los gobiernos no tienen ni suficiente dinero, no tienen suficientes recursos, no tienen formación profesional para el ejercicio de la actividad de la gestión urbana, y entonces siempre van rezagados. No tiene la suficiente honestidad también, ¿no? Bueno, eso hay que agregárselo. Es un plus la corrupción que por supuesto ha encadenado a muchos grupos humanos en todas las ciudades del mundo al subdesarrollo, al subempleo, etcétera. Ahora, había un urbanista muy connotado en los años 60, por cierto, se llamaba Luis Uniquel, que decía que... Claro, Luis Uniquel Miller. Exacto. Bueno, Luis Uniquel... Yo usé un texto muy interesante que él escribió para cuando yo hice mi maestría en administración. Hice una proyección, no te rías, ¿no? México hacia el año 2000. Y usé unos escritos y unas proyecciones que hizo Luis Uniquel, y de ver eso y estudiarlo me dio miedo. Bueno, Luis Uniquel acuñó una frase que te la comparto si no es que la leíste. Él decía, el subdesarrollo no es un paso previo al desarrollo, es una situación que se construye y que se queda para siempre. Sí. O sea, al final del día, los países subdesarrollados nunca brincan al desarrollo. ¿Por qué? Porque estructuran sus políticas de tal forma que siempre se quedan a ese nivel. Entonces, en materia urbana, un país como México, subdesarrollado, definido por Luis Echeverría del tercer mundo, que sentía tanto orgullo por serlo. Y ahora se dice muy elegantemente país en vías de desarrollo. Exacto, exacto. Pero el problema es que nunca se alcanza el desarrollo por el camino que tomamos. Hay una serie de excepciones, por ejemplo, China al cambiar su régimen político, bueno, siempre fue comunista, pero de pronto le entró a un capitalismo a ultranza y hoy lo tiene convertido, según muchos, ya en la principal potencia del mundo. Y ha desarrollado políticas urbanas que, bueno, son un ejemplo a nivel mundial, pero no ha logrado manejar adecuadamente, por ejemplo, el tema de las energías y las energías limpias. Entonces, tienen las ciudades más contaminadas del planeta. Lo mismo pasa en la India. O sea, al final ese brinco al mundo desarrollado no se ha dado a cabalidad. ¿Por qué? Porque a pesar de los esfuerzos y de los recursos que han invertido, no han logrado meterse a los temas de actualidad tecnológica. Curiosamente, los dos son grandes promotores de la tecnología, pero no manejan las energías limpias. De pronto se metieron a sustituir la bicicleta por el automóvil, cuando China era famoso porque todo se hacía en bicicleta. Tiraron a la basura las bicicletas y todo el mundo compró un auto. Bueno, es que también hay una cosa que se llama la aspiración humana, Juan. Por supuesto. O sea, si no, tú ves además, que una bicicleta, un coche te facilita la vida y puedes llevar a tu familia en el coche y no en la bicicleta, pues, o tal vez el estadio entre la bici y el coche es una motoneta, ¿no? Pero realmente yo no conozco un solo país de los grandes países, hasta incluidos los desarrollados, sí, que hayan resuelto todos sus problemas. Tú ves miseria en Francia, en Italia, en España, en el Reino Unido, lo ves en Estados Unidos, ni que se diga. Tal vez algunos países de muy pequeña población, como los escandinavos, como Irlanda, como Luxemburgo, como Islandia, Finlandia, han sido capaces, pues porque la verdad casi no hay nadie. Exacto, nadie quiere irse a vivir a esos climas inhóspitos. Mira, la verdad es que la disparidad existe y existirá siempre. Está provocada por muchos factores de carácter político, económico, étnico, etcétera. A ver, el gran reto finalmente de la humanidad es combatir la pobreza, y en México ese es el reto fundamental en las ciudades. ¿Por qué? Porque esa enorme disparidad que se da en las ciudades, ahora hablemos de nuestro país, no puede seguir siendo tolerada. Si hablamos de que hay 50 millones de gentes que viven en condición de pobreza y pobreza extrema, y hablamos de que el 85% de la población es urbana, entonces estamos hablando de que la mayor parte de los pobres que tiene este país están en las ciudades, no en las zonas rurales. Sin embargo, en las zonas rurales no existirá el número, pero existe
en porcentaje de la población total de esas zonas, hay más pobres. Sí. Porque no hay las oportunidades que da una ciudad para el crecimiento. Lo que sucede al final de cuentas en las ciudades es que esas disparidades se hacen más grandes porque, por ejemplo, una ciudad, déjame hablar de la zona metropolitana del Valle de México. Hace apenas unos años, Tlalnepantla era una pujante zona industrial, lo era Naucalpan, lo era la zona de Vallejo, lo era la delegación de Azcapotzalco. Por razones de tipo político, muchas empresas fueron saliendo y se fueron instalando en el Bajío o en otras zonas del país. Y la ciudad y la zona metropolitana, que tenía una vocación fundamentalmente de desarrollo industrial, se fueron convirtiendo en zonas de servicios. Y eso trajo como consecuencia una falta brutal de generación de empleos. Pero no se debió también porque ya no había, no, la gente no encontraba dónde vivir, los gobiernos no encontraban cómo seguir pavimentando calles o bacheándolas, cómo librarse de los desperdicios y desechos, el agua no llegaba, los cinturones de miseria eran porque, digo, la forma en que se crecían estas ciudades, pues no había presupuesto que alcanzara. Mira, déjame darte un dato. De 1980 a la fecha, la zona metropolitana de la Ciudad de México ha crecido 3 veces en relación a la superficie que ocupaba en 1980. Y la población crece a un ritmo de 1% anual en la zona metropolitana. Es decir, la extensión de la mancha urbana se da de 3 a 1. Y eso es contradictorio con lo que estamos comentando. Es decir, a pesar de que se fue la actividad industrial, la ciudad, sobre todo la zona metropolitana, se ha venido extendiendo en una forma. ¿Pero cómo se explica eso? Porque en teoría el crecimiento se ha dado a través de vivienda unifamiliar, de una política de expansión absurda. Y por supuesto esa política de expansión ha creado el fenómeno que tú señalas, falta de servicios públicos, el transporte es cada vez más difícil, más lejano, más disperso, no está integrado en la zona metropolitana. El metro, por ejemplo, no sale del Distrito Federal, lo cual es absurdo. Ridículo. En el Estado de México, de pronto, empezaron con el Metrobús, que tampoco lo han continuado. Entonces, la zona metropolitana es una zona muy desconectada, muy desarticulada. Yo me pongo a pensar, a ver, ¿no será que México y nuestros políticos nos vendieron el sueño del suburbio, el sueño americano de vivir fuera de la ciudad, en tu casa, con tu jardín, tu alberca, tu perro, tus gatos, lo que tú quieras? Porque el suburbio es un fenómeno muy gringo. Sí, los señor. países europeos que sí tienen sus suburbios, pero son de alta densidad. Los europeos siguen viviendo la mayoría en departamentos y en edificios y no una casota. Yo te lo digo porque yo vivo en un suburbio y soy víctima de este lavado de cerebro, porque además el generar suburbios permitió que muchos políticos se hicieran millonarios. Ciudad Satélite era de Miguel Alemán y de sus hijitos y nietecitos. Las Lomas de Chapultepec era de Miguel Alemán y era de ¿cómo se llama usted? De Plutarco Elías Calles. Polanco lo mismo. Donde yo vivo era propiedad de Manuel Ávila Camacho. Hicieron fraccionamientos y dices, bueno, ¿de dónde se hicieron estas propiedades? ¿No? Claro, de la bola, de la revolución y de los balazos. Pero atrás de cada uno de estos grandes desarrollos vas a ver siempre una familia de políticos o de gente muy allegada a los mismos. Y no lo digo desde ahorita, y tú corrígeme, estoy mal, pero el desarrollo de las colonias Juárez, la Roma, etcétera, eran propiedades de los fifís de la época de Don Porfirio, de la época de Madero. Así fue este país, así se desarrolló, pura especulación. Mira, quizá vale la pena recordar cuando Porfirio Díaz construyó el Paseo de la Reforma, que inauguró el Ángel de la Independencia para conmemorar el centenario. Lo que hizo fue pavimentar una obra que venía desde la época de Maximiliano, porque finalmente se trataba de conectar el centro de la Ciudad de México con el castillo de Chapultepec. 40 años entonces, queda un terregal. Exacto. Y entonces ahí surgió el Paseo de la Reforma. Porfirio Díaz lo que hizo fue dimensionarlo igual que los Campos Elíseos, porque tenía él un anhelo de afrancesamiento que se refleja en muchas construcciones
Y gracias a ese anhelo también México goza de edificios maravillosos, hay que decirlo. Pero en 1964, más o menos, cuando era presidente Gustavo Díaz Ordaz y era jefe del departamento del Distrito Federal, Ernesto Uruchurtu, por decreto decidió que la Ciudad de México ya no debía de crecer para ningún lado. Ya habían surgido fraccionamientos, como mencionas, Las Lomas, Polanco, etcétera. Pero lo que es relevante es que Ernesto Uruchurtu determinó la prohibición de crecimiento de la zona urbana de la Ciudad de México. Entonces, a pesar de que había N delegaciones políticas en las que fue dividido el Distrito Federal en tiempos posteriores a Díaz Ordaz, en tiempos de Luis Echeverría, cuando se decide constreñir el crecimiento de la ciudad, el Estado de México, con su gobernador Sánchez Colín, dicen, véngase para acá. Y entonces surge Ciudad Satélite con ese prototipo de suburbio, con urbanización eminentemente americana, con todas las características que tú mencionas. Más las que vinieron después. Tú traes por todo el corredor México-Querétaro, fraccionamiento. Bueno, y la salida a Pachuca. Duerme y se le va la vida en el coche o en el micro. La salida a Pachuca, que tiene exactamente lo mismo, de pronto creció Ecatepec y más allá. Ahora, lo que resulta relevante de esa política absurda, al final, es que la ciudad creció brutalmente en superficie, no crecieron los servicios públicos en la misma proporción, y luego en torno a esos suburbios surgieron otros suburbios, los suburbios pobres de los suburbios ricos. Y entonces se va construyendo una zona metropolitana fragmentada, con enormes disparidades, que no tiene vías de comunicación continuas, que no tiene servicios equivalentes para toda la zona metropolitana. Pero esto se reproduce como fenómeno en todo el país. Hace apenas 10 años, México tenía 59 zonas metropolitanas. Hace 50 años eran 3. Todo el mundo recordará que se hablaba de la zona metropolitana del Valle de México, Puebla, bueno, eran 4, Guadalajara y Monterrey. Hoy tenemos 74 zonas metropolitanas y las llamamos así elegantemente. La verdad es que son conurbaciones, como se les conoce, ciudades que se extendieron, se comieron los pueblos vecinos, etcétera, y ahora construyen una unidad urbana que tiene serios problemas de gobernanza. Donde un presidente municipal no habla con el otro, son de 2 partidos diferentes, no se ponen de acuerdo. Mira, yo me acuerdo un ejemplo muy interesante, Azcapotzalco con Tlalnepantla. Un presidente municipal de Tlalnepantla que decía, mira, yo arreglé los postes de la frontera, ve los postes de luz, todos derechitos, mano, y ve los de Azcapotzalco, todos chuecos. Yo decía, ¿sí? Pero ¿por qué no pueden estar iguales del lado, parejitos? No, porque se trataba de ver qué fastidiaba al otro. Sí, claro. La Ciudad de México, pues más o menos porque seguimos siendo algo sui generis. ¿Cuántos municipios en el área metropolitana de la Ciudad de México, entre los municipios de Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, y no hay una autoridad que los coordine por lo menos? No la hay. Mira, tienes 2 gobiernos, el del Estado de México, el de la ciudad, tienes por supuesto al gobierno de Hidalgo, al gobierno de Morelos, todos están involucrados en la zona metropolitana. Tlaxcala también, ¿no? Tlaxcala, bueno, ya se está sumando básicamente a Puebla, tiene 59 municipios, 4 entidades federativas. No hay un organismo que los coordine. Se llegó a hablar incluso de crear el Instituto de Planeación, la Constitución de la Ciudad de México ahora lo prevé. Llevamos 2 años, no hay instituto. No hay dinero. Bueno, no se ha podido crear. Y lo que hace falta es un Instituto de Planeación metropolitano que resuelva problemas de movilidad, de servicios de agua, de manejo de desechos sólidos, de tratamiento de aguas residuales, de dotación de energía eléctrica. En algunos países europeos, sobre todo, se han empezado a constituir los parlamentos metropolitanos. Esto permite, al final, que un órgano de carácter legislativo primero le dé homogeneidad a las leyes que rigen en materia de desarrollo urbano. La ley del agua, el saneamiento, recolección de desechos, energía, crecimiento, densidad, planeación, movilidad. Esto es fundamental que se desarrolle en México.
No lo hacemos porque todo el mundo siente que se le invade su ámbito de competencia y se le resta poder político. Y al final el desarrollo de las ciudades a nadie le importa, siendo que ahí se genera pues la mayor productividad de un país. Hemos hablado del Producto Interno Bruto, tú por supuesto has señalado tu visión del producto y tienes razón, no es un indicador de bienestar, pero finalmente lo que se produce en las zonas urbanas del país. Es un indicador de la riqueza que genera una economía. Hasta ahí. El Producto Interno Bruto únicamente nos dice cuánta riqueza se generó en un periodo determinado, en un área geográfica determinada. El cómo se distribuye esa riqueza ya es otro asunto. Y el PIB per cápita no nos dice nada, por más que los neoliberales nos lo quisieron decir. Yo siempre me puse al PIB porque yo estudié mucho, yo estudié economía en una época, y el inventor del PIB dijo que él sabía que un día los políticos del mundo iban a usar su invento del PIB per cápita como pretexto de el desarrollo de la gente, y dijo eso es falso, porque no habla sobre distribución de riqueza, únicamente de generación. Pero tenía razón y mucha gente se fue con la finta. Y el momento ya llegó y finalmente ahora el PIB es rechazado, como tú bien señalas, como un indicador de bienestar. Hoy no lo es. Pero al final, mira, este fenómeno de metropolización, de crecimiento desordenado, fíjate, para tener un ejemplo, la Ciudad de México tiene una densidad de población, es decir, número de habitantes por hectárea, similar a la que tiene en la zona de Atlanta. 6 habitantes por hectárea. ¿Por hectárea? Es bajísimo. No, perdón. Déjame darte el dato por correcto. 6 por hectárea, pues vivimos en el paraíso. Mira, la verdad. Tú tienes 600 habitantes por hectárea, que es una población bajísima. Barcelona tiene 1,700 habitantes por hectárea, pero la diferencia está en que Barcelona tiene una superficie infinitamente menor que Houston o que la Ciudad de México. Claro. ¿Esto qué significa? Lo que tú comentabas. Mientras muchas ciudades europeas de gran valor en todos sentidos, cultural, histórico, tradicional y económico, han logrado mantener a su población en el centro, un centro que crece ordenadamente. Las ciudades americanas, que fueron inventadas literalmente por Henry Ford, porque en el momento que surge el automóvil asequible a los grupos de población de más bajos ingresos, se da el fenómeno de los suburbios. La gente podía ir a trabajar al centro de la ciudad y vivir razonablemente en el campo. Ese fue el origen de los suburbios americanos, mal copiados en México, porque al final del día en México lo que debimos haber hecho era crecer conforme a los indicadores europeos. Finalmente nuestras ciudades nacieron con estándares europeos, los estándares españoles, la cédula real de Felipe II, etcétera, la traza urbana que prevalecía en la época de la Nueva España, así lo establecía, y eran ciudades ordenadas, ortogonales. Bueno, en esta imagen tú puedes ver el horrible crecimiento que tienen las ciudades mexicanas a raíz de políticas muy erráticas en el sector de la vivienda. Se empiezan a producir este tipo de horrendos desarrollos como el que tienes en la parte superior derecha, de casitas iguales, invadiendo el bosque, acabando con el entorno, con la parte ambiental, donde no hay servicios de salud, no hay servicios de educación, no hay actividad comercial, no hay nada. Aquí en por lo menos tienen la fortuna de estar ligados a un centro de población que aparece del lado izquierdo. Pero lo que finalmente resulta patético es ver cómo se empezaron a hacer desarrollos a partir del año 2000 y hasta el 2015 más o menos, en medio de la nada. Uno va rumbo a Puebla y de pronto pasas Río Frío y aparece un desarrollo habitacional de 10,000 viviendas que por supuesto no tienen accesibilidad. ¿Quién en su sano juicio se va a vivir ahí si no hay los más elementales servicios de equipamiento urbano? Esto generó una desocupación de viviendas de 5 millones de unidades en un país
con una brutal demanda de habitaciones, de pronto te apareces con que tienes 5 millones de viviendas desocupadas. Otros dicen que son 2 millones, otros dicen que no llegan al millón. Son cientos de miles de casas que se abandonaron porque no lograron hacer comunidad, no lograron constituirse en áreas urbanas y no lograron adosarse a sitios donde hubiera empleo y donde hubiera los más elementales servicios. A eso agrégale la falta de recursos de los municipios donde se fueron a instalar. ¿Quién les va a ir a recoger la basura? ¿Quién les va a reponer el alumbrado público? ¿Quién les va a repavimentar las calles, arreglar camellones, etcétera? Por supuesto, los municipios decidieron desentenderse de ese brutal desorden. Ahora, uno ve, por ejemplo, en una imagen como la que está del lado izquierdo, las grandes capitales del mundo que han hecho crecer su centro de actividad económico, sus centros históricos, y puedes ver como contraparte un desarrollo habitacional que puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar en Indonesia, en Filipinas, en China, donde se ve el caos urbano ligado sí a un río donde los servicios públicos no existen. Por supuesto, el problema vial generado en torno a las ciudades de uno u otro tipo se ha vuelto brutal. La movilidad solo la han podido resolver a base de automóviles. La política de movilidad urbana en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, está muy atrasada. El Metrobús, por cierto, surgió en Bogotá y de ahí lo importó el gobierno de la Ciudad de México del hoy presidente. Y eso se llamaba el Transmillennium. Y ese fue un proyecto muy exitoso que en México también lo ha sido, por cierto. El problema es que se tuvieron que habilitar vialidades, se les quitaron carriles y no funcionan adecuadamente ahora ni como vialidades para vehículos automotores, bueno, todos son automotores, individuales como vehículos de transporte colectivo. Voy a poner una gráfica de las que me mandaste para que la gente vea el drama. ¿Cómo han crecido las ciudades, mi querido Juan? Bueno, esto es terrible. Lo que estamos viendo es terrible. Es terrible porque si tú ves de 1980, por ejemplo, la zona metropolitana de Querétaro, que en 1980 tenía 323,000 habitantes, al año 2010 llega a 1 millón de habitantes, pero crece 12 veces en superficie. Es decir, la población creció por 3 y la superficie urbana creció por 12. Otra vez el fenómeno del suburbio y de las instalaciones fabriles, ¿no? Así es, pero además hay que ver un crecimiento totalmente desordenado. Es decir, se ve claro que no hay un plan de desarrollo urbano que ordene el crecimiento. Se fueron hacia todos lados. Y tú ves estas pequeños desarrollos que hacen ahí, ¿no? Que uno los ve y son desarrollos habitacionales que tienen la característica de lo que comentamos. Los hicieron al lado de una carretera. Sí, pero ¿y cómo llego? O sea, a veces son carreteras de cuota, no hay acceso, no hay transporte público. Esto le ha generado un enorme... Puebla tiene menos desorden, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Perdón? Puebla tiene menos desorden, según lo que veo aquí. Mira, la ciudad de Puebla ha crecido mejor desde su fundación. La ciudad de Puebla, que tenía una traza urbana eminentemente de la época de la colonia, uno lo ve aquí, fue creciendo, fue desarrollándose con un poquito más de orden, pero aún así, si la población, lo podemos ver, ha crecido por 2, la superficie ha crecido por 10. Entonces, aún así, ¿esto qué significa? Una expansión en ciudades que tienen un solo piso. La Ciudad de México tiene un promedio de 1.5 niveles de altura, a pesar de los rascacielos de Reforma. Pues son 4 rascacielos, digo, por favor. Bueno, pero hay edificios de gran altura, hay edificios habitacionales en Santa Fe de gran altura. Pero la verdad es que es una ciudad chaparra. Es una ciudad súper chaparra. Comentábamos en algún programa, si nos diéramos a la tarea de duplicar la densidad de población, es decir, de crecer a 3 niveles la densidad, esto permitiría que la ciudad no se expandiera a un solo metro cuadrado más y cabrían otros 9,5 millones de habitantes. Ahora, el modelo de crecimiento que tenemos, ¿qué es lo que ha generado? Dispersión. Perdón, una pregunta. ¿Es un modelo?
¿O ha Bueno, sido un desmadre total que este, crezca como crezca? bueno, le llamamos modelo por no llamarle de otra manera, pero Desmadre, porque la un realidad es modelo que, es una concepción y sobre esa concepción se dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer... En México, ¿cuál modelo? no, bueno, estoy de acuerdo, es un error llamarle modelo, pero finalmente es una Ya te forma di en el que, sinónimo, el desmadre de crecimiento urbano. y ese crecimiento de baja densidad, disperso, discontinuo, que ha hecho consumir suelo brutalmente, aleja a los ciudadanos de sus fuentes de empleo, de sus oportunidades de ingreso, de servicios de educación, fomenta el transporte motorizado y en consecuencia el brutal consumo de combustibles, hace muy ineficiente el tendido de los servicios, porque tender una red de agua en una ciudad como México, con su zona metropolitana, es un verdadero problema. Pero no es lo mismo en todas las demás zonas metropolitanas del país, el mismo Sin lío. duda, sin duda, con el agravante de que la zona metropolitana de la Ciudad de México es de alta sismicidad, se hunde y entonces todas las redes se fracturan y hay que estar haciendo reposiciones permanentes de tuberías de agua, de drenaje, de alumbrado, La de verdad es que no termómetro. deberíamos vivir tantos en esta zona de alta sismicidad. Bueno, lo ¿Pero que dónde te pasa es que, vas? a ver, lo que tendríamos que haber hecho y lo que tenemos que hacer finalmente, aquí ya estamos y lo que hay que hacer es desarrollar propuestas de construcción de redes y de infraestructura para una zona altamente sísmica. Lana, ¿de dónde va a venir el dinero? El país, como tú lo dijiste desde el principio, es un país subdesarrollado, tercermundista o en vías de desarrollo, que no tiene dinero porque la mayoría de la gente, fuera de lo que paga de IVA, mucha gente no paga impuestos sobre la renta. Tú tienes 60% de la población económicamente activa, no paga impuestos sobre la renta. Paga IVA y paga la mordida a quien se la quiera cobrar, pero el porcentaje de impuestos como parte del PIB en México es de los más bajos, es más bajo hasta que el de Guatemala, por decirlo poco. Un Pero gobierno fíjate, sin dinero, pues no puede hacer todo lo que tú dices. no, pero es que déjame agregar algo. Mira, se supone que tú pagas un impuesto predial, pagas derechos de conexión de agua, derechos de conexión de drenaje, derechos de alumbrado, y entonces ese cálculo, esos impuestos debieran en principio de ser suficientes para llevar a cabo una adecuada gestión. Pero no lo Ahora, van a hacer porque a México la ley dice que no pueden dedicarse, que un impuesto tiene que dedicar de acuerdo a lo que la ley diga y el órgano legislativo determine, porque uno diría, bueno, si la gente en una zona muy rica paga un impuesto, un predial muy alto, pues debería tener servicios del primer mundo. Los que viven en zonas más deprimidas pagan un predial chiquito, pues van a tener servicios de quinta. o no pagan. En México, bajo ese pretexto, han dicho, a ver, tenemos que llevar el dinero de la gente que paga mucho a las zonas de la gente que no tiene mucho para así hacer un mejor reparto de las cosas. Es correcto. Esa apreciación es exactamente lo que sucede. Pero déjame agregar algo. Mira, muchos predios que fueron de invasión hace 50, 60 años, que sí se regularizaron, que sí de alguna manera tuvieron un proceso de escrituración, finalmente no pagan, siguen sin pagar absolutamente Porque nada. un político que se atreva a cobrarles pues, no gana su partido la próxima elección. Ahí es donde empiezan los problemas. Fíjate, el agua que paga un residente de Iztapalapa, de las zonas más pobres, es por metro cúbico más cara que la que pagan Las Lomas o Bosques de las Lomas o Polanco. ¿Por qué? Porque te venden una cubeta de agua en 20 pesos. Sí, porque son pipas, porque no hay Es, red hidráulica. es correcto. Entonces dices, oye, no hay mayor inequidad que la que se genera a través de la explotación de la pobreza. Si tú les vendieras agua, si les dotaras del servicio, pagarían menos, pero por No, lo pero visto, la cosa es tenerlos agarrados de la cubeta. ya estoy totalmente de acuerdo, porque gracias a la cubeta luego viene el voto y vienen otras canonjías que te da el ser pobre. Pero mira, finalmente este desorden Son urbano, tecnologías que te da ser pobre que nunca te van a sacar de pobre, porque ahí está la trampa. bueno, el chiste es mantenerte así. En Claro. el momento en que dejes de ser pobre ya no eres cliente. Al final, todo este desorden, como tú lo señalas, no hace ciudad. Es decir, no se puede hablar de ciudades en el desorden en que nosotros vivimos. Y lo más lamentable, mira,
la huella ecológica que va dejando es brutal porque el deterioro ambiental que estamos generando finalmente no tiene remedio. A ver, yo leí por ahí que cuando los españoles llegaron al valle o a la cuenca, porque próximamente el Sí, Valle de México es una cuenca, sí, señor. no un valle, pero en fin. Encontraron que ya nuestros ancestros habían talado todo, estaba muy talado, porque esta zona ha sido habitada hace miles de años, miles. No se fundó con Tenochtitlán, antes tuvieron los tepanecas, antes hubo pueblos que vivían en las zonas lacustres de la laguna y pues talaban árboles. Y dicen que después cuando llegaron los españoles no había muchos árboles. ¿Es cierto eso? Mira, no a ver, es parcialmente cierto. La construcción se hacía a base de madera y a base de piedra. Entonces, sí se necesitaba, por supuesto, la madera. Ahora, no tenía el valor que tiene hoy. Finalmente se utilizaba para hacer vivienda precaria. Porque Para otra vez, cocinar y para un chorro de cosas, ¿no? los altos niveles de la sociedad prehispánica tenían construcciones a base de piedra que se explotaban de bancos de material, sin maquinaria, El etcétera, ¿no? 1% de la Sí, claro, población. era como el día de hoy, o sea, no llegaba al 5% de la población. Y tal vez menos. A ver, sí es posible revertir el fenómeno. Al final de cuentas, A ver, antes de que nos digas cómo, vamos a dejar a la gente en ascuas, porque hay muchas llamadas y muchas preguntas que te quiera hacer la gente, ¿no? Obviamente, Marilú Medina dice, la codicia en las bienes raíces y la corrupción de los funcionarios en turno ocasiona la expansión desordenada de las ciudades y los desastres ecológicos. Así ocurrió en Playa del Carmen, Quintana Roo también, y eso que dice que estaba planeado, ¿no? José Reigadas, existió un organismo de conurbación de la zona centro del país con Joaquín Álvarez Ordóñez y se canceló en el gobierno de Carlitos Salinas. es correcto. Meli RG, interesante cómo nos han lavado el cerebro de vivir en ciudades. Efectivamente, en Europa mucha gente vive en zonas rurales o de campo y son muy cómodas para vivir. Sí, Meli, pero también estás equivocada tú. La mayoría de los europeos viven en ciudades. Es correcto. Pero concentrados. Tener una casa como en México tenemos de X metros cuadrados, pues tienes que ser un aristócrata europeo, porque la mayoría viven en departamentos que ahí sí practican la austeridad, aunque sean monarquías, mi querido Juan. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, para ir tocando temas, por supuesto el tema de la corrupción, el tema de la forma en que se han ido coludiendo autoridades con los que llegan e invaden terrenos. Hay que recordar que en los años 50 y 60 nació el CORET, aquella comisión de regulación reguladora de la tenencia de la tierra, y era un fenómeno que raya en el absurdo y da risa. Llegaban los invasores de alguna zona rural, llegaban, invadían un terreno ejidal, esa invasión le generaba un dividendo al ejidatario, luego el ejidatario volteaba con el gobierno federal para que le regularizara la tierra a través de la famosa CORET, le volvían a pagar al ejidatario y acto seguido llegaba la Comisión Federal de Electricidad, antes Compañía de Luz, y los dotaba de servicios. Todos coludidos, todos. Corrupción, qué corrupción. No hay duda. Te manda a saludar Guillermo Hernández, colaborador de nuestro programa. Gusto en Víctor saludarte. Díaz de Aguascalientes, el crecimiento desmedido de las ciudades obedece a intereses de quien con información privilegiada adquieren terrenos y luego con dudosos trámites consiguen los permisos para fraccionar. ¿Será cierto esto? No creo. Oye. Mira, a mí me vendían terrenos. Un amigo mío me llega, Eduardo, éntrale, terrenos junto al nuevo aeropuerto. Se van a ir para arriba como la espuma de mar. Yo le decía sí, pero yo me acuerdo que López Obrador dijo que él va a cancelar la obra. No, ni va a ganar. Y le dije, ¿qué tal si gana? Pues mi amigo no tiene como para cuándo acabar de pagar eso, ¿eh? Oye, déjame hacerte un comentario de lo que dice el arquitecto Reigadas. En efecto, mira, en tiempos ¿lo conoces? Sí, es presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Es Víctor Díaz el que habló. Es que antes fue el otro, sí. Okay. Sí, nada más un comentario, mira, porque es relevante. En tiempos de Miguel de la Madrid se crearon las comisiones de conurbación en todo el país
con el ánimo de desarrollar planes de desarrollo urbano, estrategias de desarrollo urbano. Por cierto, de esas estrategias salió la información privilegiada a la que tú haces referencia, porque se hacen los planos o los planes, caen en manos de algunos políticos de no muy buenos hábitos. Son los políticos que van a decidir todo, de presidente de la República, a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados que son líderes de las diferentes comisiones que tienen que ver. Dime, todos son ricos. Y ya saben hacia dónde va encauzado el desarrollo urbano y entonces deciden regularizar terrenos, adquirir grandes propiedades. Pasó en el nuevo aeropuerto, nadie tiene duda de que ahí hubo un trafique terrible, como lo hubo en Tizayuca, cuando se dijo que el aeropuerto debía de irse para allá y entonces todo el mundo compró terrenos en Tizayuca y hoy no sabe qué hacer con ellos. Lo mismo que no saben qué hacer en Texcoco ahora que se anunció que se va a inundar el valle y bueno, pues ahora van a tener terrenos abajo del agua. Alberto Colín dice, nosotros vendemos bienes raíces en California y ahora la gente está saliendo de las grandes ciudades grandes y está mudando a los suburbios, ya no quieren vivir en las palomeras rodeados de vecinos con posible COVID. Perdóname, esta es la clásica gringada. Me voy al campo. Claro, cada vez que vas creando los suburbios, se encarece todo. Hay que llevar agua, hay que llevar drenaje. Después llega el Walmart, llegan todos los grandes negocios y todo se va encareciendo y es una carrera sin parar. Claro, Alberto, tú estás haciendo tu negocio, entiendo y muy explicable. Ojalá vendas mucho, pero eso es absurdo, es ridículo. Vete a Europa, porque hay gente que dice, en Europa la gente vive en palomeros, ya no quieren vivir ahí en palomares, es horrible. Pero yo conozco gente en Europa que vive muy contenta y muy feliz porque bajan de su departamento y hay un restaurante, hay un café, hay una tienda, no necesitan un coche para ir a trabajar, se suben a su bicicleta o se van en el metro, pierden poca parte de su vida moviéndose de un lugar a otro, a diferencia de nosotros que estamos en el suburbio, que es uno de los más nefastos inventos de la especie humana. Es lo que yo creo, ¿eh? Igual Mira, que la agricultura, que nos deberíamos haber quedado viviendo en nuestras cuevas como recolectores y cazadores y a veces víctimas de un león que nos comía. Pero hay un autor ahí dice que lo peor que pudo pasar es la agricultura, porque como tú lo dijiste, la agricultura nos llevó a las ciudades y nos llevó a un deterioro de muchas formas de vivir, ¿no? Pero en fin, lo que nos tocó y vamos a disfrutarlo. A ver, Eduardo, el problema de esa expansión urbana de suburbios, etcétera, es que acaba afectando el medio ambiente, porque acabas quitando bosques, acabas reduciendo la cantidad de agua por habitante, acabas cambiando los ecosistemas. Y esto definitivamente en Europa han probado que el vivir como viven en la descripción que atinadamente haces es sin duda la mejor, porque al final del día tienes poca necesidad de movilidad a través de los automóviles o de los autobuses. Y esto obviamente genera, bueno, aquí tienes el ejemplo que ponemos. La clásica gringada que Raúl está defendiendo, ve. Imagínate, tú comparas Atlanta con Barcelona, ve el tamaño de las ciudades. Barcelona tiene más habitantes y tiene una cantidad de habitantes por hectárea sensiblemente superior a la de Atlanta. Aquí y 25 veces menos que la superficie, ¿no? Así es. Y entonces los servicios son brutalmente eficientes. ¿Por qué? Pues porque las redes son cortas, la capacidad de bombeo es alta, la capacidad de manejo de aguas residuales es elevadísima. Ellos además logran reutilizar el agua, no la desperdician, no la tiran, no tienen un caracol, ni la usan para regar hortalizas de dudosa calidad en el estado de Hidalgo. La realidad es que estos dos fenómenos demuestran claramente que las ciudades europeas, bueno, han sobrevivido muchos más años. Miles de años. Mira, yo he estado en Atlanta. Tengo que rentar un coche en Atlanta si quiero ir de un lugar a otro. De moverme en taxi. He estado en Barcelona. No me bajo del metro o no me bajo de los tranvías. Y de alguna manera las rutas peatonales son muy eficientes. Sí. Que esa es la otra. Ahora, en la medida en que se expande la ciudad, se expanden los vicios, se expande la inseguridad de entrada. Es decir, entre más grandes son las ciudades, más problemas de seguridad tienen. Porque además, como hay baja densidad, para los delincuentes la forma de atacar a la población es mucho más fácil.
está Claro. todo como más deshabitado. Y entonces proliferan los robos en casas habitación, transeúntes, etcétera. Mira, esta Julio gráfica. César, a ver, es que mira, hay optimistas, pero me gustaría, Julio César, yo creo que no va a ser tan catastrófico como dicen. Con las nuevas tecnologías y la buena arquitectura, puede ser muy sustentable junto con el uso de la bicicleta. Pues a menos de que seas olímpico, Julio César, para echarte un viaje del sur al norte de la Ciudad de México, ¿verdad? A ver, Digo, déjame decirle a Julio César algo. Las ciudades sí pueden cambiar y volverse policéntricas. Mira, suena como un terminajo ahí extraño, pero es que tengan muchos centros, no nada más uno. Déjame ponerte un ejemplo. Santa Fe es una ciudad per se. La gente que vive en Santa Fe no tiene por qué salir de Santa Fe, vive ahí, trabaja ahí, come ahí, se divierte ahí. Ahí encuentra todos los satisfactores. Y esto se desarrolló en 30 años. Ahora, ¿qué está pasando en el sur de la ciudad? Algo similar. Finalmente, si empiezan a crecer centros de desarrollo económico, centros financieros, centros comerciales, etcétera, lo que hay que buscar es que la ciudad se divida en muchas pequeñas ciudades. Sí tiene que haber interacción entre todas, pero lo importante al final es reducir el número de viajes, reducir el consumo de combustibles, hacer mucho más eficientes los centros. Para allá tenemos que caminar irremediablemente si queremos salvar a esta gran metrópoli y a todas las grandes metrópolis del país. ay, 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 ay. Ah, mira, Sergio 60, hola Eduardo, trabajé para ti en 1969 levantando encuestas. No, mi querido Sergio, Sergio, no Sergio, Sergio. Yo tuve una empresa de encuestas que fue del 75 al 82, pero en 69 estaba yo en Puebla estudiando en la HH Universidad de las Américas. Ahí estaba. Ahora, tú me mandaste una gráfica en donde analizas de que sí hay solución. Creo que es importante. Hace rato había aparecido, pero no la quise mover. Ahorita ya, ¿qué se puede hacer? Tú te haces algunas preguntas sobre este llamado modelo. Mira, tú decías, usaste una palabra, digamos, más desmadre, ¿no? Más elegante. Menos elegante. Mira, No, es una palabra que describe mucho lo que es el crecimiento urbano en México, un a verdadero ver, desmadre. ¿por qué es posible revertirlo? Porque yo comentaba, si tú empiezas a desarrollar programas de desarrollo urbano reales, sensatos, donde dices, primero, tenemos que hacer de una gran metrópoli la suma de muchas pequeñas ciudades. ¿Para qué? Para evitar desplazamientos infames, para que los servicios públicos tengan accesibilidad para la gente en todas las zonas de la metrópoli. Aquí no importa el nivel socioeconómico, hay que llevar los servicios y el empleo donde la gente vive. Y esto definitivamente es un cambio que puede revertir esta tendencia terrible. Segundo, necesitamos entrarle a las energías limpias. Hemos discutido en las últimas semanas o en los últimos meses esa política que el gobierno quiere seguir manteniendo de utilizar combustibles fósiles, el combustóleo, que lo decíamos en alguno de tus programas. El 50% de la contaminación del Valle de México lo genera la termoeléctrica de Tula. Entonces, esa termoeléctrica podría trabajar con gas natural, está diseñada para utilizar los dos combustibles. Utilicemos el gas natural. Ah, es que es más caro. Sí, pero es más limpio. El daño a la salud cuesta muchísimo dinero. Y Es que esto, lo que no te han dicho es que México va a hacer su revolución tecnológica a la inversa. Por eso no estamos yendo al petróleo y piensan cancelar la 5G, la 4G, la 3G, la 2G y la 1G, porque hay un gran proyecto gubernamental, mi querido Juan, y esto es una exclusiva para todos. México se va a convertir en el líder mundial en la crianza y entrenamiento de palomas mensajeras. fíjate que esa es una excelente idea, aunque el problema es el daño que le causan a las fachadas de los No edificios. importa, pero tenemos que regresar al pasado, porque en este gobierno se ve el pasado con un romanticismo que Sí, raya en una admiración exagerada por las películas de los
de Pedro Infante, cuando hizo Los Tres García y esas de Jorge Negrete, cuando llegabas a la hacienda, ahí en estado de no sé qué, nunca había mugre, nunca había un perro callejero, no había Exacto. pobres, todos eran charritos bien vestidos. Hay esa imagen de que así fue el pasado mexicano, ¿no? Bueno, esa es la imagen que queremos conservar porque esa era la imagen que nos convendía vender en el exterior, el cine, la época dorada del cine. Mira, dentro de las cosas que decíamos de que se pueden revertir, hay espacios vacantes en las ciudades, hay enorme cantidad de terrenos baldíos no utilizados en corazones de manzana. En Coyoacán te sorprendes, por ejemplo, hay una bola de terrenos que están asfixiados, que no tienen acceso. Si Porque tú ha de ves, estar bajo litigio, ¿no? Un problema legal ahí raro. sí, pero los terrenos ahí están y los terrenos serían aprovechables si hubiera políticas adecuadas que incentivaran su utilización para densificar la ciudad sin tener que construir ni un metro cuadrado más de vialidad y sin tener que construir nuevas tuberías. Hay miles de hectáreas de suelo, aquí lo dice la gráfica, susceptibles de incorporarse a desarrollo habitacional de acuerdo a los planes de desarrollo urbano hoy vigentes, a lo mejor de mala calidad, a lo mejor obsoletos, pero hay planes, hay programas. ¿Por qué no los usamos? Porque la autoridad que entra siempre quiere reinventar la ciudad y quiere redescubrir el agua tibia. Y entonces resulta que se tardan 3 años en hacer una nueva estrategia de desarrollo urbano, que es el tiempo que duran los alcaldes o los antiguos delegados. Y por eso se Conclusión. ponen a hacer negocios todos. Mira, Frankie Gutiérrez dice que trabajó en el Ayuntamiento de Zapopan. Y hasta las compañías de cable tienen que dar mordida para poder tener la exclusiva en el Coto. Los mismos desarrolladores de Cotos entran a la política como Vilema, que fue presidente de Zapopan por el PRI y dueño de una cablera. ¿Qué tal? ¿Estás hablando de Zapopan, México? ¿O? Zapopan, A ver, digo, claro. por supuesto, a ver, por supuesto la corrupción de veras es algo lacerante y tiene razón el presidente cuando dice hay que combatir la De corrupción. acuerdo, y lo apoyo 100%. Pero a Nada ver, más que a un corrupto ahora lo mandan al hospital y lo traen como consentido, como testigo oye, protegido. y ve al, Digo, y ve al hospital que lo mandas. O sea, es un contrasentido. ¿Por qué no se fue a una clínica del ISSSTE o a una clínica del IMSS? Pero porque a ver, cada que estos, hasta los de la 4T se enferman, se van a las clínicas privadas porque valoran su vida. estoy de acuerdo. Pero mira, hay cualquier cantidad de gentes que comen en la vía pública. ¿Quién les da los permisos? No hay permisos. Hay un acto de corrupción donde los inspectores, los policías y los que ven, los ambulantes, tienen un coto que ellos explotan bajo la más absoluta impunidad las 24 horas y a la vista de todos. Y tú dices, ¿por qué no empezamos a combatir la corrupción por ahí? Porque también es un acto de corrupción tener restaurantes sin estacionamientos. También es un acto de corrupción que no puedas ingresar en un vehículo a un estacionamiento de un hospital público. No tienen un solo cajón de estacionamiento. Entonces, Ridículo, ridículo que muestra que no hay gente que sepa planeación. O sea, y tú no tienen salas ni de espera, porque tú ves a la gente sentada en la banqueta porque al genio que trabajaba en salud o en el Seguro Social o en el ISSSTE o en el Seguro, en la Secretaría de Salud, no se le ocurrió que los enfermos tienen parientes. es correcto. Y que además permiten la visita familiar y que esa visita familiar no tiene dónde quedarse, no tiene cómo llegar, Ridículo, no ridículo. tiene dónde esperar, etcétera. Pero ¿Qué bueno, estamos viendo? ¿Qué nos mandaste aquí? mira, hay algunos indicadores para hablar de sustentabilidad. Es decir, una ciudad sostenible o sustentable es una ciudad que cuenta con una adecuada conectividad, que permite que todos los ciudadanos puedan moverse con libertad y con rapidez. Oye, Okay. el metro de la Ciudad de México, con todas las ineficiencias de las que se acusa, genera 8 millones de viajes persona día, que Sí, no es una... tenemos que te pueden ir horas en lo que debería ser un transporte rápido y eficiente. Es Porque, correcto. Ahora, porque yo hace años que no me subo, lo confieso, estoy mal, pero conozco mucha gente que dice, no, llegué una hora tarde a mi trabajo porque el tren se detuvo 45 minutos en un lugar, otros 20 en el otro. O sea,
creo que ni el mantenimiento apropiado se le da. Ese es uno de los grandes problemas. El metro no tiene ingresos suficientes para sostenerse. Hubo un tiempo en que el boleto del metro costaba $1 y imprimirlo costaba $6. Y hablo de hace no más de 10 años. Entonces todo el mundo decía, oye, ¿y por qué no te dejan entrar gratis? ¿Para qué quieres el boleto? Digo, te podrías ahorrar $5 por 8 millones de viajes persona día. Eran 40 millones de pesos malgastados en boletos. Yo siempre he sostenido que el transporte público debería ser gratuito. ¿Por qué? Porque debería estar subsidiado al 100% por los gobiernos locales y no se hace porque se lo gastan o se lo roban en otras cosas. Y bueno, está demostrado, hay ciertas ciudades en el mundo, en Europa, que ya dijeron el transporte es gratis. ¿Y sabes qué? Han bajado los accidentes porque el operador ya no está viendo quién se subió ni nada. Corrieron a todos los inspectores, estaban viendo si la gente había pagado o no. Eliminaron las entradas, dejaron de gastar en boletos, en toda una infraestructura de cobro y de todo este asunto que es cobrar, pero además vieron que el transporte se movía más rápidamente. Fíjate. Es que... Gratis. Eduardo, acabas de comentar algo que tiene vital importancia por lo siguiente. Una ciudad donde se concentra la productividad de un país, o sea, en todas las ciudades se concentra el 85% de la productividad. Ahí se desarrolla la competitividad de las ciudades. Ok, si queremos ser competitivos, ¿cómo lo podemos lograr con ciudades donde las gentes pasan de 4 a 6 horas en un transporte público al día? Porque en México el transporte se le dio a concesionarias. Los famosos microbuseros son concesionarios. Son inmensamente ricos, políticamente poderosos y absolutamente corruptos. Esta fue una herencia que traemos, creo que de Manuel Camacho Solís, y de ahí para acá se acabó el asunto. Le dieron en la torre a la Ruta 100, dejó de ser municipal el servicio de transporte y ahora de repente es unos camioncitos de RTP, hay tristones, unos trolebuses del año de la canica, el metro que de repente fallan los frenos y va y se da contra otro carro. O sea, los gobiernos neoliberales que también eran revolucionarios abandonaron lo que era dar transporte de calidad. No que alguna vez la hubo. Te acuerdas de Pepe el Toro, iba con su camión y el señor Roberto Soto, conocido como Mantequilla, eran échense para atrás y como sardinas, ¿no? Pero se perdieron tantas oportunidades en este país que da mucho coraje, ¿eh? Pero mira, planear significa ver la integralidad de las cosas. O sea, tú dices, quiero elevar la competitividad de la Ciudad de México. Perfecto. ¿Cómo la elevo? Hay que reducir el número de viajes, hay que reducir el número de horas que estás ahí, hay que mejorar la condición de salud de la población, hay que mejorar las condiciones de educación, de acceso a la cultura, de la diversión, el espacio público, etcétera. El problema es que vemos todo en compartimentos estancos. O sea, cuando tú hablas de una ciudad, la ciudad goza de una integralidad a pesar de la dispersión y a pesar de la mala gestión urbana y de la pésima administración que existe en todas las ciudades del país. Esa falta de visión... ¿No hay una que se salve? Mira, hay ciudades como Puerto Vallarta que tienen mejores indicadores de calidad. La zona metropolitana de Guadalajara todavía tiene mejores indicadores de bienestar que la zona metropolitana de México, pero tiene otras características. Nació mucho mejor planeada la ciudad de Guadalajara. Como Puebla, decías. Creció más despacio, hubo mayor capacidad de planificación. En México la planificación, ¿tú te acuerdas de Angelita Alessio Robles? Claro. Estamos hablando de la época de Gustavo Díaz Ordaz, etcétera. Bueno, había un área de planificación de la Ciudad de México, del gobierno entonces, de la regencia, que era la que establecía los usos del suelo, las políticas de crecimiento, la dotación de servicios públicos, y la ciudad crecía razonablemente mejor que ahora. Entra en vigor la Constitución de la Ciudad de México y cuando las delegaciones que no eran más que representantes del regente en una demarcación política, ahora son alcaldías, creció la burocracia,
pero además crece la dispersión en la prestación de servicios y desaparece la posibilidad de trabajar en forma integral. Bueno, aquí hablábamos del cambio de paradigmas, del manejo integral de residuos sólidos. Hemos hablado en tu programa de radio de la economía circular, cómo llegar a cero desperdicios, cómo reutilizar, por ejemplo, los materiales de la construcción que generan un enorme volumen de desechos sólidos. Ya hay una planta instalada en la Ciudad de México, en Iztapalapa, que ya recicla desechos de la construcción. ¿Es esta en la foto que nos mandaste? Sí, para convertirlos en agregados para la producción de materiales base y subbase de las vialidades en la ciudad. Ahí empiezas a eliminar desperdicio y empiezas a reutilizar los desperdicios mismos. A ver, las estrategias de mitigación de los gobiernos, sobre todo en las zonas de riesgo. Tú ves estas fotografías y dices, ¿en qué momento se permitió, se aceptó que la gente se aceptara en lugares como los... No se permitió, la gente llegó a la brava. Así fue. Y después con un líder que pues, le sacaba la lana, pues así se hicieron Dolores Padierna y su marido, el señor de las ligas. Pero sabes, lo que resulta increíble es, los gobiernos tienen la obligación de generar oferta de suelo. Desde el momento en que la ley, el artículo 115 constitucional cambió y los ejidos podían comercializarse, esto fue tan mal aprovechado que desarrolladores como los que ya vimos al principio de la presentación, que hacían conjuntos de 14, 15 mil casitas, lejos de todo, sin acceso, empezaron a proliferar. Pero esos terrenos los pudo haber utilizado el gobierno de la ciudad para generar oferta ordenada, con planificación, con asistencia para la construcción. Mi querido Juan, ya llevamos más de 1 hora y la gente empieza a irse. Yo aquí estoy viendo que la gente ya se quiere ir a dormir o quieren ver un capítulo de algo en Netflix. Danos un cierre. Déjanos pensando en algo para que nos estimules las neuronas. Bueno, mira, yo creo que los efectos de la pandemia que estamos viviendo, donde hoy la política gubernamental, como la de otros países, porque no es privativa de México, se ha vuelto sálvese quien pueda. No, hay países que no lo han hecho así, pero bueno. No, pero mira, por ejemplo, los países populistas, curiosamente, los 4 que más muertos tienen son populistas. Trump, Bolsonaro, López Obrador y el señor Boris Johnson. Es correcto. A ver, pero esa política de sálvese el que pueda, para muchos sí ha dejado una gran enseñanza. Por ejemplo, la posibilidad de recuperar la naturaleza. La movilidad en las ciudades tiene que cambiar. El uso de la tecnología llegó para quedarse. La educación a distancia llegó para quedarse, sobre todo en los niveles universitarios o de preparatoria, educación superior, pues. Los viajes, las reuniones de trabajo van a incidir a través de las plataformas digitales en disminuir sensiblemente la movilidad en las ciudades. Hoy que la Ciudad de México está en semáforo naranja, pero podría ser verde, se ve una disminución de tránsito muy importante. A pesar de que estamos volviendo a la normalidad, yo deseo que no volvamos. No hay normalidad, estamos llegando a una nueva realidad. Lo único que sabemos que ya no sabemos ni lo que es normal. Exacto. Vivimos ya en condiciones anormales, pero muchas llegaron para quedarse. Mira, el consumo de energía tiene que hacerse a través de energías limpias porque no hay dinero que alcance con combustibles fósiles para ahora dotar de energía a hogares que tienen los consumos de energía a través del Internet que tienen hoy nuestras ciudades a raíz del COVID. Aprendimos eso. Aprendimos entonces que tenemos que sustituir la energía y tenemos que aprovechar las energías renovables. Tenemos que recuperar el espacio público porque las ciudades requieren de esparcimiento, sus ciudadanos requieren de esparcimiento, de bienestar, de contacto social, se requieren espacios para ello. De alguna manera, el uso de la bicicleta o de las motocicletas también llegó para quedarse. Mucha gente hace ahora recorridos cortos a través de esos medios. Tenemos que peatonalizar áreas completas. Tenemos que encarecer el uso del transporte privado para favorecer el transporte público. No podemos seguir pensando en los grandes congestionamientos
que le causan tanto daño a la salud. Tenemos que redimensionar los sistemas de salud. Tenemos que trabajar mucho más en actividades preventivas de la salud que en correctivas. Si bien la infraestructura correctiva de la salud hoy existe y está sobresaturada, la verdad es que tenemos que rediseñar los sistemas de salud. ¿Por qué No, pega tanto? para eso tenemos que aprender a comer y dejar de comer tanta mugre. Pero fíjate qué curioso, Rica, pero mugre al fin de cuentas. Los países como Estados Unidos y México, con mayor número de muertos, son también los países que tienen mayor número de obesos, mayor número de hipertensos, mayor número de diabéticos. En fin. Eso nos da una gran enseñanza. Yo creo que el modelo, Eduardo, sí se puede revertir. Hay que planificar, hay que planear, tenemos que recuperar el orden y tenemos que educar a nuestras autoridades para que lo recuperen. Tenemos que ayudarlas, tenemos que asesorarlas y tenemos que pedirles que nos dejen ayudarlos. Bueno, mira, Franklin Gutiérrez, pobre Frankie, se ve que es una víctima del lavado de cerebro de Estados Unidos. Aquí en el puerto dice, estamos preocupados porque la izquierda gringa se está yendo hacia el extremo socialista y comunista, prometiendo universidades gratis, vivienda y todo eso que hemos escuchado y es tan peligroso y tan popular. Frankie, ¿sabes qué? Pobre de ti, porque eres una víctima de tu propia ignorancia. Porque en Europa, que no son países comunistas, la mayoría de las universidades son gratuitas. Sí, gratuitas. En Estados Unidos la universidad de paga es una forma de tenerte a ti vendiendo bienes raíces y que tus hijos vayan a la universidad y estén endeudados los próximos 30 años. Despierta, no te vayas con la finta de ese charlatán, tal es porque él también vendía bienes raíces, te identificas con él, pero ya es tu bronca. Ya nos tenemos que ir, mi querido Juan Cay, gracias. Oye, ¿cuándo va a estar el sitio de la AMU, el Twitter de la AMU? No lo veo. Mira, desgraciadamente no lo subí, pero bueno, es @amu.com. Yo te lo hago llegar a tu, a tu pero bueno, seguimos en contacto. A ver, voy a ver a amu.com, no creo, pero vamos a ver. No, amu.com. No, es una página porno esa. Ah, correcto. Esta es la otra AMU. No conecta. Bueno, ahí te encargo, porque sí, una organización como la tuya, que está en franco crecimiento y desarrollándose por todo el país, que tiene que ver con un tema tan importante, tiene que estar en las redes sociales. Yo ya llevo mucho tiempo diciéndotelo. Sé que estás ocupado en otras cosas, pero la comunicación con un público, tú dices, hay que educarnos. Pues los que tienen que educarnos son los urbanistas. Lo siento, es responsabilidad de ustedes. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Eduardo, te agradezco mucho la oportunidad de esta charla, muy enriquecedora también para mí. Te lo aprecio muchísimo. Yo te lo agradezco mucho y nos vemos en el programa aquí el jueves, ¿no? No, creo que ahora estoy los viernes. Ah, bueno, el día que vayas, no sé qué día vas, pero bueno, ahí estarás, ahí te veré. Juan Key, muchas gracias. Juan Key es el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Próximamente estarán todos sus datos en redes sociales. Yo los subiré a través de mi Twitter, de mi Facebook y todo para que no solamente averigüen, también les digan, denle duro. Hay que cambiar las ciudades de este país. Gracias, Juan. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta aquí en mi diálogo nocturno a las 10 de la noche. Acompáñenme, no se queden fuera de estas pláticas porque a todos nos enriquece escuchar a expertos como Juan Key. Gracias, Juan. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Gracias.